Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de investigación del IBS Granada. En esta ocasión contamos con la ponencia que va a desarrollar la doctora Sara Sambombasu, titulada Arbovirosis emergentes. Eh, Sara es, como yo, microbióloga. Ella desarrolla su trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves. Yo soy Federico García y desarrollo mi trabajo como microbiólogo en el Hospital San Cecilio. Eh, Como os digo, Sara es facultativo especialista de área del Servicio de Microbiología del Virgen de las Nieves y la verdad es que es una experta, una auténtica experta en el tema que va a tratar hoy. Ella desarrolla su actividad en la unidad de virus y en el laboratorio de referencia autonómico de virus de Andalucía, que está en el Servicio de Microbiología del Virgen de las Nieves. Tiene una amplia experiencia investigadora en el campo de los virus y ha participado como investigadora colaboradora en diversos proyectos de investigación relacionados con diferentes aspectos de las infecciones víricas. Y su línea de investigación principal, que como os he dicho, versa precisamente sobre arbovirus y virus emergentes. Ha participado en la primera red de investigación cooperativa de España de enfermedades víricas transmitidas por artrópodos y roedores, la red EVITAR, en la que ha realizado su tesis doctoral sobre virus toscana y con el descubrimiento de un nuevo flevovirus, el virus Granada, y actualmente es coinvestigadora principal de un proyecto de la Consejería de Salud FPS con fondo FEDER 2021 que se titula Producción de anticuerpos terapéuticos para el tratamiento de la COVID-19. Es miembro de la Red Europea de Laboratorios Expertos en Enfermedades Víricas Emergentes y ha participado en sociedades científicas. Es una miembro muy activa de las sociedades científicas que pivotan alrededor de la microbiología clínica. Ha sido vocal de calidad en la Junta Directiva de SAMPAC, dentro de la Junta Directiva también de SAMPAC, que es la Sociedad de Microbiología Autonómica. Ha formado parte del Comité Asesor de Vacunas y además todavía dentro de la unión entre la Sociedad de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas de la nueva SAMICEI, pues actualmente forma parte del equipo de editores del libro de casos clínicos de esta sociedad, de la SAMICEI. Para mí, como microbiólogo, es un auténtico lujo y creo que para todos nosotros es un auténtico lujo contar con Sara para desarrollar esta segunda sesión del instituto. Así que de entrada ya te doy las gracias, Sara, porque sé que lo vas a hacer fenomenal y cuando tú quieras puedes pasar a contarnos tu conferencia. Pues muy buenos días, Federico. Darte las gracias por esas palabras tan excelentes y ahora ya queda el listón ahí muy alto, las expectativas. Y agradecer también al IBS por la invitación a dar esta sesión. Entonces voy a compartir ahora la presentación. A ver si sale aquí. Esperar un momento que comparta pantalla. Inicio, presentación y un momento, compartir pantalla. Aquí estamos. No sé si se ve, a ver. Tienes que ponerla en modo ¿Se ve? presentación. ¿Se ve ahora? Se ve perfecto. Sí, ¿Se te oye bien también? sí, pues muchísimas gracias. Bueno, pues como ha comentado Federico, el tema de hoy es sobre la arbovirosis emergente, centrándonos en España, en el territorio que nos queda más cerquita. Y en cuanto a arbovirus, vamos a tratar en esta sesión pues, diversos aspectos y vamos a ver cómo realmente es un grupo muy heterogéneo de virus con más de 500 especies que son transmitidos por distintos vectores y están presentes en todo el mundo con una incidencia variable según la región y la época del año. Algunas veces presentan clínicas similares, por lo que también supone un reto a la hora de detectarlas y diagnosticarlas, y el diagnóstico virológico también tiene ciertas dificultades a veces, ¿no? Que iremos comentando. Lo importante es que estos virus están emergiendo o reemergiendo en áreas donde estaban libres estas enfermedades y que puede suponer un impacto muy importante en salud pública, para la salud humana, y no solamente eso. Por eso es necesario que exista una vigilancia epidemiológica a nivel global con esta visión One Health de la que tanto se habla recientemente, que implica distintos aspectos. Como os comentado al principio, pues no se trata de una clasificación taxonómica. Arbovirus viene del acrónimo en inglés de Arthropod-Borne Viruses, que son virus transmitidos por artrópodos.
Por regla general hay un reservorio vertebrado en el que se amplifica, que son susceptibles a la infección por estos virus y que en esta se produce una viremia suficientemente elevada como para que pueda infectar a otro de los vectores, bien sean insectos, garrapatas, distintos mosquitos, y el ciclo se produce de manera natural en estos hábitats. Habitualmente el hombre suele ser huésped accidental cuando es picado por alguno de estos vectores, salvo en algunos virus, como ya veremos, como chikungunya, dengue, zika o fiebre amarilla, en el que el reservorio es el propio humano, no necesita ningún reservorio animal. Hay también documentada transmisión de persona a persona, por transfusiones, trasplantes, vertical o por fómites en algunos de los virus, ¿no? En esta diapositiva simplemente para que os hagáis una idea de la variedad, unos cuantos arbovirus más importantes en nuestro entorno, que veáis que son de distintas familias, distintos géneros, hay muchas especies, hay algunos que comparten vectores, unos son mosquitos, otros son garrapatas, y los reservorios también son variados, desde pequeños vertebrados, aves acuáticas o algunos incluso desconocidos. Entonces, estos son un ejemplo de la variedad taxonómica en la que nos encontramos en este grupo de arbovirus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría van a ser asintomáticas y otras suelen cursar de manera leve, pero hay un porcentaje que, aunque pequeño, puede ser grave, y esto, cuando hay un número muy elevado de infecciones, puede ser un impacto importante. Con este gráfico de aquí quería simplemente reflejar pues, cómo se van solapando las presentaciones clínicas que a veces pensamos que son muy características de un virus concreto, por ejemplo, chikungunya, que se presenta con fiebre, un exantema o artralgia, pero no es exclusivo de chikungunya, también dengue puede presentarse de esa manera, o zika, incluso el virus West Nile. Y la fiebre hemorrágica pasa lo mismo, que clásicamente las asociamos con fiebre amarilla, con virus de Crimea-Congo, o de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo o Rift Valley, pero también el dengue puede producir esta sintomatología, al igual que otros virus que son neurotropos y producen sintomatología neurológica clásicamente, como la encefalitis japonesa o la encefalitis transmitida por garrapata y toscana, sino también West Nile, Zika, incluso dengue puede también presentarse con manifestaciones neurológicas. De ahí la complicación del diagnóstico clínico, simplemente con la sintomatología. Vamos a hablar un poco también de qué factores están asociados a esta emergencia en estos últimos tiempos de las arbovirosis. La globalización tiene mucho que ver y hay tres aspectos muy relacionados con esta emergencia de arbovirosis, que van a ser el cambio climático, la movilidad mundial y la expansión de la población humana. En cuanto al cambio climático, estamos todos viviendo y experimentando año en año cómo van aumentando las temperaturas a nivel global y cada vez se producen más eventos de meteorología extrema. Las enfermedades que dependen de su transmisión de vectores son muy sensibles al clima por varios motivos, pues porque mientras más altas son las temperaturas, el desarrollo orgánico del vector es más rápido, es decir, pues si pasaban 2 meses entre que estaba en el huevo hasta que es un adulto, es capaz de acortar su tiempo de desarrollo. Y además se puede desarrollar durante mayor espacio temporal a lo largo del año, es decir, si la época de actividad en las regiones templadas era de mayo a octubre, pues probablemente se expanda desde abril hasta noviembre, incluso más allá. No solamente eso, sino que también son capaces de llegar a zonas geográficas que por temperaturas y por latitud antes no tenían un entorno apropiado para desarrollarse, sin embargo, pues cada vez en el hemisferio norte llegan a localizaciones más al norte y en el hemisferio sur más al sur. Por tanto, esto implica que mientras más vectores haya, más riesgo tenemos nosotros de exposición al vector, con mayor riesgo de picadura y con la aparición de estas enfermedades en áreas geográficas nuevas a las que se ha expandido el vector, o con un incremento de las infecciones en áreas geográficas persistentes debido al aumento de densidad de estas poblaciones de vectores. La movilidad mundial, pues las comunicaciones son cada vez más rápidas y más numerosas. Vemos en este gráfico cómo las comunicaciones, simplemente un resumen de cómo está comunicado el mundo hoy en día, la cantidad de viajes que se hacen de una parte a otra del mundo y la densidad de esas movilizaciones, cómo ha aumentado en los últimos 40 años, se ha aumentado exponencialmente el número de viajeros. Según una estimación, actualmente hay un 3,6% de la población mundial que es migrante, hay 281 millones a fecha del año 2020,
y con especial incidencia en que más del 50% de estos movimientos ocurren desde o hacia las zonas subtropicales o tropicales de África, Asia y Oriente Medio. Y los mayores receptores de estos viajeros son también Europa y Asia, o sea que nos afecta especialmente. Hay estos artículos en los que se han publicado no hace mucho en el Journal of Travel Medicine, que la causa más de fiebre en viajeros que retornan a Europa son las arbovirosis, por delante de la malaria, que clásicamente era como la causa principal de fiebre en el viajero, ¿no? Pues hasta un 24% de los pacientes de los viajeros que regresan con fiebre a Europa tienen una arbovirosis, y de estas la más frecuente es el dengue. Al hilo con esta publicación, pues anteriormente en el Neurosurveillance habían publicado que hasta el 58% de los casos de dengue importados que llegan a Europa tienen viremia, es decir, que hay virus circulando en su sangre. Por lo tanto, si está el vector presente en el área en el que regresan, hay riesgo de transmisión autóctona en nuestro territorio. Por otro lado, también contribuye mucho a la dispersión de vectores y también de arbovirus la movilidad que hay en torno al comercio internacional. Está documentado cómo a través de las exportaciones desde Asia de plantas ornamentales o de neumáticos usados, en los que se pueden quedar como pequeñas balsitas o acúmulos de agua, ahí han viajado larvas de Aedes albopictus hasta América, hasta Europa, extendiéndose. Este mosquito invasor, como veremos, tiene un gran impacto en el riesgo de que puedan transmitirse arbovirosis en nuestro territorio. Por otro lado, también, ya de manera natural, sin que intervenga el hombre, las rutas de aves migratorias son un gran dispersor de estos virus y de estos vectores a través de las garrapatas que portan estas aves y de los propios arbovirus que infectan las aves migratorias y van haciendo paradas a lo largo de su migración en nuestro territorio. Por otro lado, la expansión de la población humana también tiene un impacto importante en el aumento de estas infecciones. La población mundial sigue creciendo y por tanto necesitamos ocupar cada vez más ecosistemas y espacios naturales que antes no estaban habitados, pues deforestando, urbanizando o convirtiéndolos en terrenos de cultivo. Por tanto, tenemos también más interacción y mayor frecuencia de contacto de los humanos con vectores y con virus que antes no estaban en nuestro entorno. Todo ello contribuye a que estas infecciones pues, tengan este aumento. Ocurre también un efecto muy curioso que han publicado en el Current Biology, que es que hay algunos mosquitos que se domestican, es decir, aquí demostraron que Aedes aegypti aumenta su preferencia por la sangre humana en zonas que están más densamente pobladas y tras temporadas de sequía, la mayor intensidad de sequedad hace también que tenga mayor preferencia por los humanos. ¿Cómo se explica esto? Aquí es el índice de preferencia por la sangre humana con respecto a por la sangre de animales de Aedes aegypti, y vemos que en zonas de Asia y América que están más pobladas que África subsahariana, la preferencia por esa sangre humana es mayor. Pues probablemente tras una época de gran sequía, en sus entornos naturales, estos vectores no encuentran suficiente agua como para poder realizar su ciclo y que sus larvas puedan prosperar. Pero en entornos más habitados humanos siempre hay acúmulos de agua, bidones, etcétera, donde con muy poquita, mirada aquí que en el agua que sobra de las macetas o en desagües o en cubitos de agua pueden prosperar estas larvas y criar. De manera que se seleccionan aquellas poblaciones que tienen más apetencia por la presa que tiene más abundante, que son los humanos. ¿Cuál es la situación de las arbovirosis actualmente en nuestro país, en España? Pues voy a hacer un poco dos grandes grupos, ¿no? Las principales arbovirosis que tenemos presentes pueden ser porque los virus se transmitan aquí de manera autóctona o porque vienen importadas a través de los viajeros que proceden de zonas endémicas donde esos virus están circulando. En cuanto al primer grupo, tenemos endémicas, que es decir, que se transmiten en nuestro territorio de manera habitual, virus Toscana y virus Bernay, que ya se ha hecho endémico. Y como transmisión autóctona esporádica se ha descrito virus de fiebre de Crimea-Congo y virus del dengue, aunque es esporádica todavía. En cuanto a las importadas, las que más importancia tienen
por frecuencia y por número de viajeros que llegan infectados son chikungunya, dengue y Zika. Hay otros, como la encefalitis transmitida por garrapatas, pero el vector no está presente en nuestro territorio, la encefalitis japonesa, que es menos frecuente, o fiebre del Valle del Rift, que no, de momento no se ha detectado en España hasta la fecha, pero circula en África y en otros lugares del mundo. Fiebre amarilla, hay una vacuna y de momento no hay tantos casos de viajeros que lleguen, pero tener en cuenta que se produjo brotes en puertos españoles hasta el siglo XIX y en Europa ha habido alguna también epidemia hasta el siglo XX. Un susto solo se ha detectado en animales, por tanto nos vamos a centrar en los virus que tenemos en nuestro territorio con más frecuencia. Empezamos tratando virus toscana, que es un flebovirus, del que existen 3 genotipos y en España circula sobre todo el genotipo B. Su vector principal es Phlebotomus pernicioso y el reservorio todavía no se conoce demasiado. El periodo de transmisión actualmente va de abril a noviembre, cuando clásicamente el pico estaba en el verano, ¿no? ¿Qué sintomatología van a producir? Pues sobre todo meningitis y meningoencefalitis. Es verdad que este es un virus que está un poco desatendido porque no hay ningún programa de vigilancia específico. Por tanto, a veces puede pasar un poco desapercibido y no sabemos exactamente su incidencia en el resto de España. Lo que sí conocemos es la distribución geográfica de su vector principal, que va a ser Phlebotomus pernicioso, y vemos aquí en rojo a fecha de octubre de 2023 cómo está presente en toda la península ibérica. Hay algunas otras especies que están menos implicadas en la transmisión y estos no son mosquitos, son flebotomos, los mismos que transmiten la malaria, la alemania, que prefieren zonas más secas, más áridas y cálidas, en torno a ganado, zonas no urbanas con ganado y aves, porque sus larvas crían en materia orgánica, no necesitan medio acuático a diferencia de los mosquitos. El diagnóstico lo vamos a hacer sobre todo en muestras de líquido cefalorraquídeo mediante detección del ARN de virus toscana mediante PCR, aunque también es útil la orina en la que se puede excretar durante más tiempo, la sangre, y también por serología, detectando la IgM específica en líquido cefalorraquídeo. En España pues, se han descrito casos en Andalucía, en todas las provincias, en Cataluña, en Baleares, en Murcia, en Madrid, a lo largo de toda la costa mediterránea. Distintos estudios de seroprevalencia pues, estiman pues, desde un 61% en Mallorca hasta un 11% en el norte de España que el virus está presente en todo el territorio con distintas frecuencias según la población en la que hayan hecho este estudio de seroprevalencia. Y esta seroprevalencia aumenta con la edad. A mayor edad, mayor porcentaje de personas con anticuerpos específicos frente a Toscana. En esta serie que tenemos de nuestro laboratorio desde el año, la serie histórica del año 88 hasta 2023, vemos que virus toscana es el segundo virus implicado en la meningitis encefalitis vírica, solo por detrás de enterovirus, por delante de herpes y de varicela incluso. Y luego lo que quería resaltar aquí, que estos casos de virus toscana que se han detectado desde el año 2010, en que empezamos también a detectar virus West Nile, se produjo el primer brote, pues no se iba buscando toscana, pero nosotros hacemos diagnóstico simultáneo de los dos, ya que producen sintomatología parecida. En casos que se sospechaba una encefalitis, una meningoencefalitis por virus West Nile, hemos detectado hasta 29 casos que realmente lo que había era virus toscana. Es decir, que creo que cuando se busca virus toscana se encuentra en esta patología. Y esta gráfica es solamente para mostraros cómo se está desplazando, debido también, supongo, al cambio climático y al aumento de las temperaturas. El pico tradicionalmente de transmisión de virus toscana de casos en humanos se producía en los meses de verano, en agosto, está representado en moradito, en julio, pero ahora vemos cómo en octubre e incluso en noviembre se están produciendo una gran cantidad de casos. Pasamos a hablar ahora de virus West Nile, que es otro de las arbovirosis muy importantes en nuestro territorio. Pasamos ahora a otra familia, otros géneros diferentes, son clavivirus. Hay 2 linajes que afectan en humanos, que son el 1 y el 2, y en esto sí que hay un ciclo natural en el que se amplifica dentro de las aves migratorias, se transmite a través de mosquitos del género Culex. Estas aves migratorias también pueden transmitirlo a aves locales cuando se asientan de paso en las áreas de descanso y se amplifica aquí el ciclo de virus West Nile. Los humanos y los caballos, que también son susceptibles a la infección, suelen ser huéspedes accidentales y huéspedes finales porque no se produce en ellos una viremia de suficiente duración nivel como para que tengan la posibilidad otro mosquito de picar a un humano y transmitirlo a otra persona susceptible. Sí que, se ha detectado transmisión de humano a humano a través de trasplantes, transfusiones y transmisión vertical.
Tenemos mosquitos nativos, estos no son mosquitos exóticos ni importados, son mosquitos Culex que están presentes también en todo nuestro territorio, y estos son gráficos del Ministerio de Sanidad, en el que Culex pipiens es probablemente el vector más importante en nuestro territorio para la transmisión de virus West Nile. Se dan, y sobre todo en Andalucía, en esta imagen quiero mostraros cómo se dan las condiciones ecológicas perfectas para que el riesgo de transmisión de virus West Nile en nuestra zona sea muy elevado. Pues porque para que se desarrolle el vector necesitan zonas con alta densidad de humedales, como podéis ver en estos gráficos que hay, en los que habiten numerosas aves acuáticas. Aquí tenemos la mayor densidad de humedales y de abundancia de aves silvestres acuáticas en nuestro territorio. Y además que tienen unas temperaturas adecuadas para que se desarrolle el vector. Encima además tienen posibilidad de entrar en contacto con humanos y con caballos, porque por estas zonas también están muy habitadas y se da también, hay mucha ganadería y caballos viviendo en este territorio. Es más, es que como por aquí pasan muchísimas rutas migratorias procedentes de Europa, de estas zonas de Europa, y justo aquí en este mapa se solapan estas rutas de aves migratorias por las zonas de Europa donde está circulando virus West Nile, el riesgo de que a través de estas aves migratorias se introduzcan nuevos linajes o nuevas cepas de virus West Nile a nuestro territorio es elevado. Las manifestaciones clínicas en humanos en una gran mayoría son asintomáticas y un porcentaje de un 20% pueden producir un síndrome febril. Y aunque la enfermedad neuroinvasiva se produce en un porcentaje de menos del 1%, en personas mayores o inmunodeprimidos, la mortalidad es elevada, pudiendo alcanzar hasta un 10%. La principal manifestación clínica de esta enfermedad neuroinvasiva pues, es encefalitis, meningitis, parálisis flácida o síndrome de Guillain-Barré, que parece que es pequeño el impacto, pero cuando hay muchas infecciones en la población, este pequeño porcentaje puede suponer un número importante de casos y de muertes, ¿no? Como así ha ocurrido. Os muestro aquí cuál ha sido la historia de la infección por virus West Nile en España. Se diagnosticó retrospectivamente en 2004 el primer caso en Badajoz, pero la primera vez que se detectó un brote en humanos fue aquí en Andalucía, en Sevilla, 2 casos en el año 2010. Pasaron varios años, hasta 2016, hasta que se detectaron otros 3 casos en humanos en Sevilla también, pero había habido varios brotes también en caballos ya diagnosticados por virus West Nile, es decir, esta zona estaba circulando. En 2020 ya es cuando ocurre el mayor brote de virus West Nile que ha ocurrido en España, con 77 casos. Muestro en rojo las provincias en las que se detecta por primera vez casos en humanos, se declaran por primera vez casos en humanos. Aquí aparece también Cádiz y Badajoz. El año siguiente, en 2021, pues se hicieron una serie de intervenciones para limitar la circulación del vector. Se detectaron también 12 casos en el área de Sevilla. Y en 2022 tuvimos 4 casos, pero aparecen 2 territorios nuevos en los que nunca se habían declarado casos humanos, que son Tarragona y Córdoba. Y en 2023 tenemos 19 casos que han afectado sobre todo a la parte de Cáceres, de Badajoz, pero también aparecen estos territorios nuevos marcados: Barcelona, Toledo, Huelva, Valencia. Es decir, está reflejándose un poco lo que ha pasado en Europa este año, que ha habido menos casos en 2023 que en 2022, pero hasta un 31% más de territorios afectados por virus West Nile por primera vez. Es decir, se está produciendo una ampliación geográfica de la circulación de virus West Nile en toda Europa. Esto hace necesario que haya un sistema de vigilancia que sea integrado y multidisciplinar. No solamente vamos a vigilar los casos en humanos, sino que es necesario hacer una vigilancia con este objetivo de One Health, en la que hay que vigilar una vigilancia entomológica, ambiental y animal. En España, la detección de un caso en humano se considera ya una enfermedad de declaración obligatoria, se considera brote, y obliga a tomar importantes medidas de salud pública, de control de vectores, de donaciones de órganos y de sangre. Voy a volver para atrás porque esta diapositiva tenía que ir antes. Simplemente para que veáis lo que desencadena el diagnóstico del primer caso. Esto es lo que ocurrió en 2020 en el brote aquí en España. Cuando se confirma el primer caso, 15 días anteriores hay que hacer PCR de todas las donaciones de sangre procedentes del área donde se ha declarado el caso, y tiene que seguir haciendo control mediante PCR de virus West Nile en todas las donaciones de sangre y de órganos hasta 28 días después de que se haya declarado el último caso confirmado.
En cuanto a estos sistemas de vigilancia y qué sensibilidad tienen, cuando ya se detecta un caso en humano, es que lleva mucho tiempo circulando virus West Nile en el entorno natural, ¿vale? Esto sería solamente la punta del iceberg. Y también aquí quería que vierais cómo se está expandiendo el tiempo durante el que el virus West Nile está circulando a lo largo de los meses en Europa. El diagnóstico de laboratorio de virus West Nile, sobre todo, presenta ciertas dificultades porque produce viremias de muy corta duración en el hombre. Cuando aparecen los síntomas neurológicos, vemos aquí que a veces ya no es detectable en el suero y en el líquido cefalorraquídeo durante un tiempo corto desde que aparecen los síntomas, ¿vale? Por lo que muchas veces el diagnóstico va a recaer en la serología, la detección de IgM específica en líquido cefalorraquídeo, que tiene el problema que tiene reacciones cruzadas con otro flavivirus. Por tanto, te da la detección de IgM en líquido cefalorraquídeo de virus West Nile sí que se considera como caso confirmado, pero detección en suero solamente sería como un caso probable y sería necesario realizar seroneutralización, para lo que se requiere cultivar el virus, que también necesita instalaciones con unos niveles de bioseguridad elevados, de nivel de seguridad de tipo 3. Vamos a buscarlo en muestras de líquido cefalorraquídea, orina y en suero. Y esta diapositiva es solo para ilustraros pues, que de los 71 casos que se confirmaron en nuestro laboratorio durante el brote de 2020 y los 12 de 2021, pues la mayoría de los casos confirmados fueron mediante PCR, mediante serología. Solamente pudimos recuperar en 7 orinas y un líquido cefalorraquídeo. Perdón, que se ha ido. Ahí está. El genoma de, o sea, ARN del virus y en 3 orinas en 2021, que nos permitió hacer un estudio de secuenciación mediante NGS y comprobar que las secuencias de las cepas que provocaron el brote de 2020 y 2021 eran muy similares. Aquí se ve un poco en el gráfico, se ha ido, que estas cepas en Andalucía del 2020-21, que están aquí agrupadas, eran muy similares a las que circularon en Italia en un brote que hubo en 2008, procedían del mismo ancestro, y que también estaban relacionadas con cepas que habían circulado en España en mosquitos, en caballos y en otros animales durante el brote de 2010. Pasamos a hablar de el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que es también otro virus de otra familia diferente, Nairoviridae, del género ortonairovirus. En este caso, el vector y el reservorio son las garrapatas del género Yaloma, que transmiten la infección a pequeños mamíferos, pájaros, y que también pueden afectar al ganado, a cabras, a cérvidos, bovinos, etc. Incluso aves. El hombre se puede contagiar o bien porque ha tenido contacto, o sea, ha sido picado por la garrapata, o bien por contacto con tejidos o fluidos de estos animales infectados. Y también se ha documentado la transmisión de persona a persona, tanto nosocomial como sexual como vertical. Esta es la distribución geográfica de los vectores de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y vemos que Yaloma marginatum y Lusitanicum están presentes en prácticamente todo nuestro territorio. Se ha detectado ARN de virus de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en garrapata en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Cádiz y en Córdoba, o sea que lo tenemos cerca. Pero de momento los casos son pocos. Supone una EDO urgente, hay que declararlos en cuanto se detectan, ya que, bueno, aunque hay un porcentaje importante de infección subclínica, 1 de cada 8 casos son sintomáticos y la mortalidad en estos casos sintomáticos es bastante elevada, hasta un 15%. Tiene una fase prehemorrágica en la que se puede detectar el ARN del virus en suero, plasma u otro tejido de fluido orgánico, y una fase hemorrágica a partir del 8º día más o menos del comienzo de los síntomas. ¿Cuál ha sido la historia de transmisión aquí en España? Pues la primera vez que se detecta un caso autóctono, de transmisión autóctona, fue en 2013 en Ávila, y luego en 2016 otros 2 casos, un caso en Ávila transmitido por garrapata que produjo un caso secundario por transmisión nosocomial en el personal sanitario que estaba atendiendo a este paciente, que finalmente falleció. En 2018 otros 2 casos en Badajoz y Salamanca. En 2020 3 casos en Salamanca, en 2021 en Salamanca y León, y en 2022 2 casos más en León. Son pocos casos de momento,
pero están relacionados sobre todo con actividades en el campo, con labores ocupacionales en el campo o de ocio, de caza, etcétera, y afecta sobre todo a hombres de más de 49 años y las definiciones sobre todo en personas más mayores. Y vamos a hablar por último juntos de estos tres virus, virus dengue, virus zika y virus chikungunya, que aunque son diferentes, ahora vamos a ver por qué los tratamos en conjunto. Dengue y zika pertenecen al género Flavivirus, los dos, pero chikungunya es de otra familia, incluso diferente, del género Alphavirus. Sin embargo, en estos tres virus, el ciclo de transmisión no requiere de un animal vertebrado en el que se amplifique, sino que el ciclo se produce entre humanos porque produce viremia de intensidad y de duración más prolongada que permiten que se contagien vectores cuando pican a un paciente infectado y lo transmiten a una persona sana, y que además comparten vectores. El principal vector de estos tres arbovirus es Aedes aegypti, pero Aedes albopictus, que como hemos visto es un mosquito invasor, también es eficiente en la transmisión de estos tres virus. También se ha documentado la transmisión directa de persona a persona sin que intervenga ningún vector a través de transfusiones, de trasplantes, transmisión vertical y sexual. La transmisión vertical es especialmente importante en el virus Zika porque produce malformaciones congénitas y secuelas importantes en el feto. Otra de las causas que hace que los vayamos a ver juntos es que su distribución geográfica es muy parecida. Punteado está la distribución geográfica de Zika, aquí en azul por donde está presente de manera endémica el dengue, y en verdecito aquí chikungunya, por lo que se solapan perfectamente. Áreas en las que el virus está presente, el vector está presente también. Y la sintomatología, para colmo, es que se solapa también, puede ser muy parecida. Todos podemos cursar con un síndrome febril que produce cefalea, mialgia, artralgia, aunque algunos tienen como alguna característica más específica, no se pueden distinguir clínicamente. Sí, en el Zika congénito sí que es característico la producción de microcefalia o una alta tasa de aborto, calcificaciones intracraneales y graves secuelas y alteraciones neurológicas. Aquí tenemos mosquitos invasores en nuestro territorio y en Europa, y vemos como Aedes albopictus, sobre todo, es el que ha ido extendiéndose desde el año 2009, que empiezan a aparecer alguna detección esporádica, como en 2013 ya empieza a expandirse por toda la costa mediterránea del Levante, en 2017 están establecidos y a día de hoy prácticamente casi toda la mitad de España está establecida poblaciones estables de Aedes albopictus. Aedes aegypti, gracias a Dios, que es el vector más eficiente, no está presente en Europa desde el siglo pasado, desde mitad del siglo XX, pero es posible que vuelva a introducirse y se establezca. Actualmente solamente está en el territorio de Madeira y se ha detectado puntualmente en Canarias y en Holanda, pero se ha controlado y de momento no están establecidas estas poblaciones. Por tanto, ¿esto qué consecuencia tiene? Como tenemos un vector que es eficiente en nuestro territorio, cuando llega un viajero con dengue, zika o chikungunya, se convierte en una enfermedad de declaración obligatoria. Que si regresa en una época en que el vector no está activo, en los meses de invierno, por ejemplo, una zona en la que no hay Aedes albopictus establecido, se va a convertir en una EDO ordinaria, salvo que se sospeche que sea una transmisión autóctona. O si el caso perdón, que se pasa. O si el caso regresa a una zona en la que hay actividad del vector, se convierte en una EDO urgente porque hay medidas de salud pública que se deben de tomar. La detección también, el diagnóstico se va a hacer mediante detección de ácidos nucleicos, muestra clínica. También para dengue y para zika hay técnicas de detección de antígeno que tienen menos sensibilidad, pero pueden ser útiles para hacer un primer cribado rápido. Y también la serología tiene un papel importante, pero tiene el problema de causar reacciones cruzadas entre los distintos flavivirus. No solamente entre dengue y zika, sino que también con otros flavivirus que puedan estar presentes. Las muestras en las que los vamos a estudiar son sobre todo sangre. La orina es útil porque puede que se excrete durante más tiempo el ARN del virus y nos permite hacer un diagnóstico de confirmación durante un tiempo más prolongado. Y líquido cefalorraquídeo si hubiese síntomas neurológicos, otros como las embarazadas, líquido amniótico para estudio de infección congénita.
Esta es un poco la distribución de casos importados de dengue, chikungunya y Zika en España desde 2014. Son datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, datos provisionales hasta 2022, que he completado un poco con los datos que había disponibles en el ECDC. Y vemos cómo en 2014 hay un importante aumento de casos de chikungunya importados en España, que coincide con la expansión de chikungunya en América, que comenzó en 2013 en el Caribe. Aquí vemos también que a partir de 2016 se produce un aumento importante de los casos de Zika importados en nuestro país, coincidiendo también con lo que ocurre en América. Comienza a propagarse el virus Zika en Brasil en 2015 y se produce una transmisión explosiva en todo el continente americano. Dengue, como veis, sigue presente siempre en todas las temporadas y aquí en 2022, ya como veis aquí en esta gráfica, en esta tabla, aumentó mucho también los números de casos de dengue. Ha habido alguna transmisión local de Zika, 2 casos de transmisión sexual, pero es como un poco frecuente y anecdótico. Sí que estamos observando en los últimos años una transmisión autóctona de dengue más frecuente desde el año 2018, que se reporta por primera vez, se comunica por primera vez transmisión autóctona en Murcia. No se sabe muy bien si en la región de Murcia o de Cádiz, porque era una familia que estaba viajando por Murcia, estuvo también unos días en Cádiz, entonces por el periodo de incubación no se puede descartar ni asegurar que fuese en uno de estos territorios, que ocurrieron 5 casos y uno en Cataluña. En 2019 detectamos un caso de transmisión autóctona en Cataluña y otro en Madrid que fue de transmisión sexual. El año 2022 en Ibiza se detectaron 6 casos de transmisión autóctona y 3 casos más en Cataluña en 2023. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a detectar de manera precoz estas transmisiones autóctonas para intentar evitar que se establezca de manera permanente en nuestro territorio esta arbovirosis. Perdón. Se ha ido hacia atrás, perdonad. Es que se mueve. Estos son el resumen desde el año 2015 de los casos que hemos detectado en el laboratorio de referencia de virus de Andalucía, que comprende pacientes de toda Andalucía, y hay 92 casos de dengue confirmados, 50 probables. La mayoría de los casos, casi un 75%, proceden de América, como refleja también un poco los datos de transmisión y de detección de esta arbovirosis. Lo que ocurre en América tiene mucho impacto en lo que detectamos aquí, porque la relación con América de viajero y de transmisión de traslado de personas es mucho más intensa con América que con regiones de África o de Asia, ¿no? También resalta, bueno, pues que los serotipos más frecuentes fueron el 2 y el 3 y que en muchas de estas muestras, en 88 sangre, suero, se podía detectar dengue mediante PCR, por tanto eran pacientes virémicos que teóricamente podían haber iniciado un ciclo de transmisión autóctona. Y en cuanto a los casos de Zika y de chikungunya que hemos detectado en el laboratorio desde 2015, podéis ver aquí los casos de chikungunya que empiezan a detectarse, algunos casos probables, cuando a partir del año 2013 en el Caribe, en América, empieza a expandirse, empezamos aquí a detectar casos. Y este año 2023 hemos detectado el mayor número de casos porque coincide que ha habido una expansión explosiva, también un brote muy grande en 2022 en Paraguay. Por tanto, vemos que todo lo que afecta a América tiene mucho impacto en lo que vamos a detectar luego nosotros aquí en España. En cuanto a los casos de Zika, también ha sido una evolución muy paralela a lo que ocurre en América. A partir de 2016 se detectaron casos confirmados con PCR positiva, 15 y 7 probables. Después desaparece prácticamente la detección de casos de Zika muy poquito, y este año se ha detectado, el año pasado, en 2023, detectamos otro caso que procedía de Asia. ¿Vale? Ahora mismo Zika está circulando poco en América y es lo que se refleja en lo que tenemos aquí. Para terminar, no quiero extenderme más, que creo que me he pasado un poco de lo que pretendía hacer de charla. Resumimos pues que las arbovirosis están expandiendo su rango geográfico y aumentando el número tanto de brotes como de casos en humanos, como hemos visto en virus West Nile en España y con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es elevado el riesgo de introducción y expansión de vectores exóticos en nuestro territorio, pues debido al cambio climático y el aumento de estos viajes internacionales.
Existen vectores competentes en nuestro país y viajeros virímicos en España, por lo que el riesgo de transmisiones autóctonas de arbovirosis, como la dengue, Zika, el chikungunya, es elevado. Y es importante detectarlas pronto para evitar que se conviertan en endémicas. Esto requiere de una gran coordinación entre las distintas administraciones, distintos organismos, distintos profesionales, ¿no? Porque implica ya no solamente detectar a los casos en humanos desde la consulta de los clínicos, los epidemiólogos, los microbiólogos, sino también entomólogos y veterinarios han de estar implicados en la detección y la lucha contra estas infecciones. Y que el diagnóstico de confirmación de estos arbovirus se ve dificultado muchas veces por la corta duración de la viremia, por la variabilidad genética que tienen estos virus y por las reacciones serológicas cruzadas con virus de la misma familia. Y a veces porque hay algunos de estos virus que necesitan instalaciones con un elevado nivel de bioseguridad para su cultivo o su manejo. Por tanto, resaltar la importancia de estos programas de vigilancia, eso se me salta, para la prevención y evitar la propagación de estas infecciones. Quiero dar sobre todo las gracias, termino dando las gracias a todos los que habéis asistido a esta charla por dedicar este tiempo a escuchar lo que tenía que contar, y en especial quiero dar las gracias a todo el equipo que forma el Laboratorio de Referencia de Virus, y también no solamente a ellos, a todos mis compañeros del Servicio de Microbiología, a todos los residentes que pasan por allí, que nos enriquecen a todos. Y quiero hacer una memoria muy especial a una persona que se nos ha ido muy recientemente. Ha sido un placer y un privilegio conocerla. Desgraciadamente se nos ha ido antes de tiempo. Y Marta, esta sesión está dedicada en tu memoria. Allá donde estés siempre estarás con nosotros. Y, y bueno, ha sido muy importante tu paso por el laboratorio. Simplemente quería terminar con esto. Muchas gracias. Muy bien, pues Sara, muchísimas gracias. La verdad es que, como había anticipado, la ponencia ha sido excelente y ha sido, yo creo que no te has pasado el tiempo, has empleado el tiempo que necesitabas y todo perfecto, así que enhorabuena. Y la verdad es que has demostrado lo que es el trabajo, cuando uno trabaja y cuenta lo que es su área de experiencia, pues es todo mucho más sencillo para los que lo oímos. Así que enhorabuena por esa parte también, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos ahora un tiempo para hacer unas preguntas, ¿eh? Os recuerdo que las preguntas, como ya os estaban recordando desde el IBS, las podéis hacer a través del chat. Vosotros ponéis vuestra pregunta en el chat y yo se la transmito a Sara. Mientras os animáis, pues si te parece, Sara, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y vamos a ver si tenemos la audiencia se anima y podemos tener las preguntas de ellos, ¿vale? Mm, eh, para empezar, sobre tu presentación. mm, Tengo varias preguntas que tenía anotadas aquí para poder hacerte sobre lo que has ido contando. Una es sobre West Nile, ¿eh? Has hablado del estudio que habéis hecho de secuenciación, habéis hablado has puesto en la diapositiva SIEGA, que me parece que es algo muy importante, que es el sistema de integración de la epidemiología genómica en Andalucía. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de Siega y todos estamos muy, muy contentos con el funcionamiento. Si te parece y tienes tiempo y podrías explicar un poco en qué consiste Siega para la audiencia. Pero mi pregunta en relación a esto es más dirigida a la utilidad de lo que has presentado. Habéis presentado un trabajo de secuenciación de nueva generación de NGS para estudiar los brotes en West Nile y que por si podías contarnos un poco más de esto y cuál es la utilidad de tu punto de vista que pueda tener esto en la asistencia y en la epidemiología molecular. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de SIEGA, que es el Sistema Integrado de Vigilancia Genética en Andalucía. Es decir, se ha creado esta plataforma en la que desde los laboratorios nosotros generamos las secuencias
de estos patógenos se analizan a través de un área de bioinformática que están localizados en Sevilla, en la Fundación Progreso y Salud, y se comparten toda esta información pues para hacer esta vigilancia epidemiológica de qué es lo que está circulando en nuestro territorio, ya no solamente con virus West Nile, se ha hecho también con SARS-CoV-2, se está haciendo con gripe, con virus respiratorio sincitial, con listeria, con distintos patógenos, por lo que creo que es súper importante que compartamos todo esa información que puede llevar a tomar decisiones de salud pública muy importantes, podemos trazar de dónde vienen los brotes. Entonces yo creo que es una labor magnífica la que están haciendo en SIECA, todo el equipo que están trabajando allí de bioinformáticos, que sin su apoyo sería imposible que nosotros pudiéramos hacer ningún análisis ni filogenético ni de secuenciación masiva con las herramientas que ahora mismo disponemos y me parece que es fundamental contar con este apoyo, con este equipo, los que además que son maravillosos para trabajar con ellos, siempre dispuestos a seguir, bueno, cada novedad que le proponemos están encantados de adherirse. Y este trabajo de secuenciación se hizo también en colaboración con el equipo de Luis Javier en Genio, que desarrollaron en primer lugar los primers para hacer la secuencia completa de virus West Nile y con el equipo de Siega, ¿no? de Chimo Dopazo y Javier Pérez Florido en Sevilla de bioinformática. Y la importancia que tiene es porque te permite de alguna manera conocer de dónde van viniendo estas cepas de virus que están provocando estos brotes. El conocimiento también de la secuencia completa permitió detectar, por ejemplo, algunas mutaciones en la proteína de la envuelta que están muy relacionadas con la fusión del virus, la entrada del virus en la célula huésped, y podría estar relacionado, aunque eso no está demostrado, pero que hay esas mutaciones quizá le dan una ventaja pues, de mayor infectividad o transmisibilidad o mayor patogenicidad, como se ha visto ahora con el COVID, ¿no? Por ejemplo. Se ha visto también que estas cepas que estaban circulando, estas secuencias estaban muy relacionadas con otro brote que hubo en Italia en 2008 y que tienen un ancestro común con las secuencias que estaban circulando en 2010 en el brote que hubo en España. Se postula que pueden haberse introducido o bien a través de un pool de cepas que están circulando por el Mediterráneo y se establecen en un territorio y van evolucionando cada una por su lado, o bien que haya un reservorio desde Italia en el que a través de aves migratorias y eso vayan reintroduciéndose diversas reintroducciones de virus desde allí. Esas son todo hipótesis que están por demostrar, pero te hacen bueno, ver un poco por dónde de dónde pueden ser la procedencia de los virus que tenemos en nuestro territorio. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Sara. Yo coincido contigo. La verdad es que el sistema de este integrado de vigilancia epidemiológica y molecular funciona fantásticamente en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de poder haber montado este sistema y de colaborar. Y que tú lo has dicho, la colaboración entre microbiólogos, epidemiólogos, salud, la gente que se dedica más a salud pública está produciendo muchísimo valor para la microbiología, para todas las especialidades que están en esta línea y para Andalucía, para nuestra comunidad autónoma. Y como no también en el ámbito de la investigación, como tú nos has mostrado también en este paper que habéis realizado. Fenómeno. Tenemos algunas intervenciones en el chat. Mm, Pilar Carrasco te da la enhorabuena, dice que tiene una presentación muy buena, excelente, muchísimas gracias. Y luego tenemos una pregunta desde Argentina de Abel Albrecht que dice, hola, buenos días de Argentina, ¿algún comentario sobre las vacunas, específicamente sobre la vacuna del dengue? Me parece una pregunta muy, muy importante en este momento en el que estamos asistiendo a una revolución en cuanto a las vacunas y las arbovirosis. Pues ahora mismo yo conozco que hay una vacuna aprobada para el dengue que está recomendada para prevenir segundas infecciones por dengue, porque se está ofreciendo incluso aquí en España a viajeros que se diagnostican con dengue, le ofrecen, todavía no está cubierta por la seguridad social, ese es el problema. Ofrecen vacunarse si van a regresar a zonas donde está circulando dengue, porque el mayor riesgo del dengue es sobre todo el dengue hemorrágico, se produce el mayor riesgo cuando uno se reinfecta con un serotipo diferente al que se había infectado inicialmente.
Y entonces la población a la que va dirigida estas vacunas son sobre todo personas que ya han sido infectadas por virus del dengue para prevenir el dengue grave. Porque sí que se ha visto que en pacientes en los que el riesgo de un dengue grave, en pacientes que no han sufrido ninguna infección previa, si se vacunan y cogen un dengue, el riesgo de desarrollo de dengue grave es mayor. Creo que van a hacer algún estudio o van a implantar en Brasil, creo que querían financiarla desde el sistema público a población que haya sufrido infección previa por dengue. Y me parece que inicialmente estaba destinada principalmente, sobre todo a niños, pero creo que en Brasil quieren hacer no sé si lo están poniendo en marcha ya o no, lo desconozco, en población más general. Y se verá, pues si esto se convierte en un problema mayor y se detecta cada vez con más frecuencia transmisión autóctona, igual hacer alguna estrategia de vacunación en círculos o algo así en nuestro territorio, pero no tengo conocimiento de que eso exista todavía. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos con las preguntas que están llegando al chat y ahora Kelly Verano nos dice que cuál es la mayor dificultad para el diagnóstico de estas enfermedades transmitidas para vectores. ¿Cuál es la mayor barrera para hacer un diagnóstico adecuado? Yo creo que lo hemos comentado a lo largo de la charla, pero me parece bien remarcarlo porque no me he podido detener demasiado. En muchas ocasiones, el diagnóstico de confirmación se basa en la detección directa del virus, ¿no? Y en muchas ocasiones, estas arbovirosis son de una viremia de corta duración. Por lo tanto, cuando el paciente acude ya a la consulta, han pasado ya varios días y ya no podemos detectar ARN o antígenos en muestras clínicas. Entonces nos vamos al diagnóstico indirecto, que es la detección de anticuerpos específicos frente a ese virus. ¿Qué ocurre? Hay muchos arbovirus que tienen reacciones cruzadas entre sí. Las reacciones serológicas a veces no son tan específicas, especialmente con la IgM, que también tienen cierta inespecificidad ya de per se, ¿no? Y por eso es difícil el diagnóstico. El diagnóstico de confirmación requeriría hacer seroneutralización de esos anticuerpos, para lo que necesitas tener un cultivo de esos virus, un tiempo más prolongado, que mínimo tarda 5 días en hacer el estudio de seroneutralización, y la interpretación no es fácil. No siempre producen efectos citopáticos, no es siempre fácil diferenciar si está produciendo efectos citopáticos o no en cultivos celulares. Por lo tanto, el diagnóstico de confirmación es complejo en ese sentido. Y por otro lado, también hay una variedad muy amplia de virus que a veces puedes estar buscando los más prevalentes, pero se te puede escapar alguno que no sea tan prevalente y que no haya reactivos comerciales disponibles. Eso por otro lado. Y en la embarazada, por ejemplo, en Zika específicamente, la complejidad es esa, que detectas a lo mejor en la IgG, te pueden reflejar un contacto anterior con alguno de estos arbovirus, pero no quiere decir que sea el responsable del cuadro o que tenga una implicación en ese momento. Entonces tiene varias dificultades el diagnóstico en este sentido. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Creo que está totalmente claro. Y ya la última pregunta que vamos a hacer, si te parece, para poder acabar en tiempo, es una pregunta también del chat de Carlos Adrián, que dice, buenas tardes, con respecto al virus del Nilo Occidental, ¿existen recursos para conocer más en profundidad la infraestructura de vigilancia epidemiológica de arbovirosis en Andalucía? Y esto es lo que la pregunta. Sí, mira, tenemos en Andalucía tenemos el protocolo de vigilancia epidemiológica de virus West Nile, que está publicado en la página de la Consejería de Salud. También hay protocolos de vigilancia entomológica por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca a nivel nacional. Hay un plan también autonómico que se puede encontrar. Después lo buscaré si queréis los enlaces. Y no sé si me podéis, si quieres me puedes dejar a lo mejor la dirección de correo y te lo puedo buscar y te envío, pero sí que hay planes muy específicos en cuanto a la vigilancia y para el control también de vectores. Porque la principal herramienta que tenemos para luchar, por ejemplo, contra el virus West Nile es disminuir la población de vectores. Y hay muchísimas estrategias, se desencadenan una serie de actuaciones a nivel de salud pública cuando se declara un caso en una zona, desde control de larvas, control de adultos, vigilancia en zonas que puedan ser proclives a crías de estos vectores y vigilancia específica con trampeo de mosquitos, detección de mosquitos infectados por virus West Nile, que
se prolonga y que hacen una labor muy importante también desde la Estación Biológica de Doñana y desde las diputaciones de las distintas provincias. O sea que hay muchos protocolos que si quieres te puedo, con eso, puedo, si me da la dirección te puedo Ya- enviar algo de información más específica de los que hay oficialmente publicados. Yo he copiado, la ha puesto, Carlos acaba de poner su correo en el chat, lo he Voy copiado si apuntando quieres. porque creo que está aquí en el... Sí, si lo puedes ver y si no te lo paso yo por WhatsApp. Sí, sí, si me lo puedes Perfecto. pasar, genial, porque creo que lo estoy copiando. Vale, yo te lo Pero paso ahora en cuanto acabemos la sesión. Perfecto. Bueno, pues nada, Sara, yo creo que hemos llegado al tiempo, son las 2:30, era nuestra hora prevista de finalización. La sesión ha sido una sesión excelente. Por tu parte, también ha habido muchísima asistencia, una asistencia buena, casi 50 inscritos y atendiendo a la sesión. Y nada más, yo por mi parte solo volver a darte la enhorabuena a ti y hacer una mención especial también a algunas de las personas que has puesto en esa fotografía, que creo que tienen mucha culpa de que tú estés hablando hoy y que seas la experta que eres en arbovirosis, como es el doctor José María Navarro, que ha liderado siempre esta línea en tu servicio y que ha producido tantísimo valor para la ciudad, para Granada, para el IBS y para nuestra comunidad autónoma. Así que enhorabuena a todos y esperamos vernos pronto y poder tener una nueva sesión. Muchísimas gracias y aquí, si os parece, con esto damos por concluida y finalizada la sesión. muchas gracias, muchísimas gracias, Federico. Gracias. Adiós.